La Costeña. Historia de una simple tienda de abarrotes que evolucionó en un imperio de la industria alimenticia. Increíblemente, esta gran historia de La Costeña se remonta a un niño pobre que, a muy corta edad, trabajó muy duro por salir adelante. Pues eran años difíciles los que vivía México después de la Revolución. El empleo era escaso y el poco que había era muy mal pagado. Ahora la popular marca mexicana es conocida por su gran gama de productos en los que destacan conservas con casi un siglo de vida. Es una de las marcas consentidas por la familia mexicana. Todo empezaría de la siguiente manera. Año de 1917, Ciudad de México. Un niño de 12 años trabaja forzosamente en diversos empleos informales, como en tareas de agricultura y como ayudante en forrajeras y tiendas de comestibles. La responsabilidad de contribuir al gasto familiar era vital. Pero este chico tenía un rasgo que lo caracterizaba. Era muy entregado y observador. Era el primero en llegar y tenía disponibilidad para desempeñar la actividad designada. Fue así que con el paso del tiempo, este chico tuvo la brillante idea de ahorrar un poco de dinero fruto de su trabajo, logrando reunir una cantidad que le permitiera invertir en un pequeño negocio. Siendo este una pequeña tienda de abarrotes llamada La Costeña. En esta tienda, además de comestibles, vendía frutas y verduras. Pronto se le presentó un problema. Los productos perecederos como frutas y verduras, con el paso de los días disminuían su precio o inclusive se echaban a perder, lo que se traducía a pérdidas. En aquel entonces las tiendas más sofisticadas almacenaban sus frutas en anaqueles ventilados que ayudaban a conservar mejor los alimentos. Para aquel entonces la industria de la refrigeración en México estaba en sus inicios. Ante esta adversidad, debía accionar rápidamente, de lo contrario su negocio fracasaría. Pero la inteligencia, astucia y su ingenio estaban por dar un vuelco al resolver este reto. Sin poder imaginar que la respuesta impactaría en el magnífico negocio de su vida, que daría origen a la empresa mexicana de la industria alimenticia más grande de su país. Observó que las conservas y el vinagre mantenían un costo estándar, así que sin más accionó en hacer chiles en vinagre, que desde esa época era una tradición tener en la mesa. Fue así que incluyó en su tiendita este nuevo producto. Así evitaba comprar mucha mercancía, y el resto lo haría en conservas. El nombre de este joven era Vicente López Resines, fundador de la prestigiada marca La Costeña. ¿Qué es lo que este joven trabajador haría para ser el fundador y llevar al éxito a esta recién fundada empresa de conservas? Permanece al final del video que en Farwell Investor te lo explicamos. Vicente López desde muy pequeño se destacó por trabajar arduamente y su capacidad de ser muy observador, lo que le permitió desempeñar cualquier oficio. Rápidamente encontraba la forma de hacerlo. Era muy disciplinado y entregado en su trabajo. Decidió ahorrar una pequeña parte del dinero por varios años. Fue así que, en 1923, con 18 años, le llegó la oportunidad de adquirir una pequeña tienda de abarrotes, llamada La Costeña. Se ubicaba en Calzada de Guadalupe, en la Ciudad de México. Se percató que tenía pérdidas en el área de frutas y verduras, pues su tiempo de vida era muy limitado. Por lo cual con el transcurso de los días bajaban su precio, o incluso se echaban a perder. Caso contrario ocurría con las conservas y el vinagre que mantenía su valor. Por lo cual se decide a elaborar chiles serranos y chiles largos en vinagre, envasados en vitroleros de 20 kilogramos, y venderlos en su tiendita. Sin darse cuenta,
había creado La Costeña. Como era de esperarse, tuvo una gran aceptación en el mercado, pues el consumo de chiles es parte de la cultura mexicana. Así que fue un producto exitoso, y La Costeña se hizo popular en la zona por los chiles serranos y largos en vinagre. Muy pocos negocios eran los que hacían estas conservas a gran escala, y la tienda de La Costeña ahora ya era un almacén grande que vendía estos productos. Durante esta década, López, al percatarse de la aceptación, gusto y demanda de su producto, decidió modificar el envase para poder distribuirlo cada vez más lejos. Por ello se involucra en la fabricación de sus propias latas y frascos de 3 kilogramos. A la par amplió sus productos en su tienda, en la que ofrecía aceitunas y aceite de oliva, mismos que fueron inmediatamente exitosos. Pero el éxito y crecimiento de La Costeña apenas despegaba, y Vicente, con 32 años, debía prepararse para cubrir la demanda de sus productos. Siendo su modelo de negocio de fabricación de latas y producción de chiles en vinagre, en 1937 abre la primera planta de fabricación, ubicada en la Ciudad de México, lo que le permitió conquistar más territorio de ventas. Aquel joven emprendedor ahora se había convertido en un hombre de negocios. Para aquel entonces Vicente López ya tenía una familia con 4 hijos. Entonces fue que involucra de manera directa a sus hijos mayores en el negocio y les da unas instrucciones muy claras. Los 2 hijos mayores tendrían que fundar una empresa de jugos. Vicente, ahora con la visión en los negocios que le había dado su experiencia, vio la oportunidad de crear una empresa de jugos que no existía en el país. Esta fue la tarea que encomendó a sus hijos mayores, y de la cual nacería la empresa Jumex, historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal. Con el gran capital que llegaba de sus fábricas entonces, en 1951, se inaugura una nueva planta en Ecatepec, Estado de México, con una superficie de 40 hectáreas. En este año, la marca se expande en toda la República Mexicana. Vicente, con La Costeña, había conquistado el país, por lo que decide aprovechar esa expansión y elaborar puré de tomate y vegetales. Para lo cual en 1986 se apertura otra planta en Guasave, Sinaloa. Para 1989, la empresa había incluido en sus productos mermelada, miel de abeja, salsas picantes, catsup, mayonesa, frutas en almíbar, que sin duda fue de gran éxito. En el año 1994, se incorporó a la familia de La Costeña los frijoles en varias presentaciones, lo cual fue un rotundo e inmediato éxito. Para 1997, López, preocupado por ofrecer siempre lo mejor en su marca y en una constante innovación, realiza un benéfico cambio en sus latas con el abre fácil. Sin lugar a dudas, un avance muy útil y práctico para el consumo de sus productos. En 2007, se establece el Centro Automatizado de Distribución, uno de los más grandes de Latinoamérica. Continuando con el crecimiento, en este mismo año, la marca tiene presencia en Estados Unidos, símbolo de la aceptación de la comida mexicana en el extranjero. En 2011, inicia funciones el segundo Centro Automatizado de Distribución. En 2013, La Costeña compró una de las empresas de botanas tradicional en el gusto del consumidor, Tottis. En el año 2014, La Costeña ha recibido el Premio Nacional de Imagen Pública por su historia en el mercado mexicano. También la declaración de marca famosa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La industria de alimentos procesados en el país se convirtió en el segundo proveedor de la Unión Americana. La Costeña inicia la manufactura y distribución de sopas, caldos y salsas italianas de la marca Campbell's, demostrando que tiene la capacidad de conquistar ese mercado. Para el 2015, la marca compró la empresa estadounidense Faribault Food,
misma que procesa vegetales y productos en Minneapolis. Una empresa consolidada con más de 90 años, que está día con día acompañando a la familia mexicana y teniendo presencia en más de 50 países y destina el 85% al mercado estadounidense. La marca ahora sigue expandiéndose con presencia en Australia, Dubái, China, Japón, manteniendo su conquista de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. A casi un siglo de su fundación, con el espíritu de arduo trabajo y su visión de llegar a cada familia mexicana, que inició en los tiempos de la Revolución. Gracias a un joven humilde y trabajador que tuvo la inquietud de hacer crecer su tienda de abarrotes. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Ciudad de México, año de 1933. Un joven emprendedor de 17 años se encuentra trabajando arduamente como panadero en una pequeña pastelería. Hornea el pan en rudimentarios hornos de piedra. Esta pastelería es propiedad de sus padres, misma en la que además de ser panadero, ayuda también en las labores administrativas. Hasta ese entonces, nadie se imaginaría que este joven años más tarde se convertiría en uno de los mayores empresarios de México y fundador de la mayor panificadora del mundo. Su nombre, Lorenzo Servidje, fundador del grupo Bimbo. Esta es la historia de la panificadora más grande del mundo. Lorenzo fue el mayor de 5 hermanos, hijo de españoles que llegaron a México. Su padre Juan Servidje llegó en 1904 y su madre Josefina Sendra, una inmigrante española, llegaría en 1914. Años más tarde, el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México, nacía su hijo Lorenzo, el fundador de Bimbo. Su padre desde joven tuvo la ocupación de pastelero, trabajando en el negocio de la familia. A inicios de la década de 1920, el pan apenas se comenzaba a vender en el país. Para aquellos tiempos en México no existía como tal el mercado del pan, y no era de gran demanda, como la industria que es ahora. El pan de mayor calidad provenía de Estados Unidos. Muchos panaderos intentaban cambiar esto, elaborar un mejor pan, bocadillos y pasteles. Estos se concentraron en la Ciudad de México. Principalmente eran inmigrantes franceses y españoles, razón por la que Juan Servidje, padre de Lorenzo, fundó su propia pastelería, nombrada El Molino. En esta pastelería desde muy chico Lorenzo se involucró en el negocio familiar, al ser el mayor de sus hermanos, y a sus 17 años Lorenzo ya dominaba gran parte de la administración del negocio, además de aprender el oficio de panadero. 2 años más tarde, su padre fallecería en 1937, así que Lorenzo a la edad de 19 años ya estaba al frente del área de ventas del negocio. Al mismo tiempo estudiaba la carrera de contaduría. Más adelante, Lorenzo, a sus 25 años y con mayor experiencia en ventas y con los conocimientos de la universidad, se encontraba no solo con la responsabilidad de seguir con el negocio de sus padres, sino que también estaba decidido a convertir esa pastelería en una gran panificadora que comercializara el producto a toda la ciudad y al resto del país. ¿Cómo entonces este joven emprendedor conseguiría convertir una pastelería común en la Ciudad de México
al imperio de la panificadora más grande del mundo? Permanece al final de este video, que a continuación te lo diremos. La historia de la panificadora más grande del mundo inició en una discreta pastelería en la Ciudad de México. Tras años en el mercado, esta pastelería creció y se posicionó en el gusto de la gente. Fue creada por el padre de Lorenzo. Pero tras el fallecimiento de su padre, el joven Lorenzo Servidje se hizo cargo del negocio familiar al ser el mayor de sus hermanos. El tiempo pasaría y el mundo vería llegar el segundo conflicto mundial en 1939. Por aquellos años, Lorenzo Servidje había invertido capital en la adquisición de su primer horno industrial proveniente de los Estados Unidos. Pero estos dejaron de producirse ya que las fábricas norteamericanas se dedicaron a fabricar armamento para el conflicto mundial que se vivía. Mientras tanto, Lorenzo Servidje, junto con un grupo de socios, formado por amigos y familiares, jóvenes e inexpertos, cuyo objetivo de esta empresa era la producción de pan de caja, como ya se hacía en Estados Unidos. Este pan de caja era el pan blanco que actualmente conocemos, utilizado para los emparedados o sándwiches del almuerzo, solo que en aquel tiempo era sin rebanar. La producción a granel de este pan no era algo sencillo, pues debería de realizarse con un proceso diferente. Tendría que elaborarse con otro tipo de ingredientes a cocción diferente, y además que no tendría que ser perecedero a los pocos días. Todo un reto para este grupo de jóvenes. Adquirieron un horno importado de los Estados Unidos para la producción de este pan. Realizaron múltiples intentos, pero el pan que horneaban simplemente no quedaba a punto. No encontraban el secreto de la elaboración del pan de caja como se producía en Estados Unidos, que permanecía blando, esponjoso y que podía durar más de una semana en buenas condiciones para ser consumido. Este grupo de emprendedores sabían que, de lograr producir un pan de caja de la misma calidad, serían pioneros en la industria panificadora mexicana y serían ellos quienes surtieran el pan de caja en México, llevándose jugosas ganancias. La solución llegó meses después, modificando los ingredientes y cambiando el empaque que se hacía en cajas por una bolsa plástica sellada. El pan se conservaba más fresco durante más tiempo. Lo habían logrado. Por fin Lorenzo Servidje, de 26 años, y su grupo de socios, Jaime Jorba, Jaime Sendra, José Mata, iniciarían con su primer negocio de distribución de pan a granel. Así este equipo trabajó aproximadamente 2 años, y con las ganancias obtenidas de la distribución de pan de caja, adquirieron más equipos industriales para la producción. Tiempo más adelante solicitarían ayuda a Alfonso Velasco, un ingeniero y de familia de panaderos. Este grupo de emprendedores sería la columna vertebral inicial de la enorme panificadora. Jaime Jorba y José Mata se encargarían de las ventas y representaciones. Alfonso Velasco y Lorenzo Servidje de la planificación y distribución. Ahora con mayores clientes y tiendas a quien surtir, la producción en la pastelería de Lorenzo Servidje quedaba chica. Era hora de crecer. Entonces juntos buscarían clientes, financiamiento y equipo, y espacios para la primera planta de producción. Por fin, en el año de 1945, fundan Panificación Bimbo. Se dice que el nombre Bimbo surgió del diminutivo de niño o bambino en italiano, de ahí Bimbo, en un terreno que les facilitó Daniel Montul, suegro de Lorenzo Servidje, con financiamiento por la confianza de ser de la familia. Con ayuda de este financiamiento, además de un préstamo bancario, se pudo iniciar con la primera planta de Bimbo. El diseño de la primera planta también estuvo a cargo de un arquitecto amigo de la familia. En términos generales, Bimbo se consolidó en base a la confianza entre amigos y familiares que fueron hombres de palabra. Jaime Jorba y José Mata, junto con otros socios familiares, tuvieron que tocar puertas a cientos de comercios de la capital, panaderías a las que surtían productos diferentes, tiendas de abarrotes entre otros comercios, para ofrecer sus productos. Pensando cómo podrían mejorar su imagen, se les ocurre la incorporación de un personaje con el que identificaran al pan. Es justo aquí donde surge el osito Bimbo.
Eran los inicios de marketing y posicionamiento de marca en una de las grandes empresas de México. Iniciaron con 34 trabajadores, solicitaron nuevamente hornos y equipos a Estados Unidos. Contaban con apenas 10 camiones y 4 productos: pan grande, pan chico, pan negro y pan tostado. Comenzaron a ganarse la preferencia del mercado. El famoso osito, emblema de la compañía, apareció impreso en las envolturas de celofán de esos primeros productos. Las donas Bimbo nacieron en 1952 junto con los bimbollos, medias noches y otros productos. En 1956 contaban con la planta de la Ciudad de México, otra en Puebla y Guadalajara. 4 años después, Bimbo abrió su planta en Monterrey. También se añadieron a la lista los famosos Gansito y Submarinos Marinela. Este último lleva el nombre de la hija de Lorenzo. Así, desde su fundación pasaron 10 años más y Bimbo ya distribuía en todo el país. Para 1978, Grupo Bimbo se constituye de 3 empresas, 12 plantas y 15,000 colaboradores. Además, Roberto Servige, hermano del fundador, es nombrado director general. Al inicio de la década de los 80s, Grupo Bimbo inició operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, cotizando solo 15% de sus acciones. En 1983, Daniel Servitje, hijo del fundador, es nombrado como director general de la compañía. Durante 1997, Grupo Bimbo se convierte en la panificadora más grande a nivel mundial. Adquirió Sara Lee North American Fresh Bakery en Estados Unidos, Fargo en Argentina y Bimbo Iberia en España y Portugal. En 2004, la compañía se apoderó de las panificadoras más grandes de Latinoamérica. Seguiría con su expansión Grupo Manhattan, un jugador líder en la industria de la panificación en China. Recordemos que esta gran empresa nació con la idea de un joven emprendedor, fabricando un producto que no se elaboraba en México. Lorenzo Servitje y el entusiasmo de un grupo de emprendedores. El fundador de Bimbo falleció en febrero de 2017, a la edad de 98 años. En la actualidad, su presencia se ha expandido a poco más de 33 países de todo el mundo. 197 plantas y más de 3.1 millones de puntos de venta, generando ganancias anuales aproximadamente por 15,000 millones de dólares al año. Jumex. La tradicional empresa mexicana reconocida por sus bebidas con más de 60 años en el mercado de México. Reconocida por chicos y grandes. Esta es la historia de un niño que a corta edad adquirió la responsabilidad y compromiso de fundar una de las empresas más importantes en México. Año de 1953, Ciudad de México. Un niño de 11 años trabaja arduamente en las actividades de elaboración de conservas de chiles, negocio de su padre. Cada día después del colegio, se ocupa de realizar estas tareas como parte de su rutina. Su padre, que desde joven emprendió este negocio de conservas de chiles en vinagre, se encuentra en la etapa de expansión de su negocio en México, mismo que se convertiría en la reconocida empresa La Costeña. Debido a ello, esta misma disciplina se la ha inculcado a sus 4 hijos. Uno de sus hijos mayores sería el encargado de fundar por instrucciones de su padre una de las empresas más importantes de la industria alimenticia, misma que sería la renombrada empresa Jumex. Sin duda alguna, el padre de este chico era visionario y sabía que el destino de sus 4 hijos sería asumir el mando de su empresa algún día, por lo que se dedicó a formarlos, involucrándolos en todo en el negocio a una edad muy temprana. Todo marchaba en orden, pero pronto la tragedia se apoderaría de esta familia en progreso, pues uno de sus hijos y a cargo a sucesor del padre murió repentinamente.
Entonces los planes tuvieron que cambiar, y sería otro de sus hijos mayores quien tomaría el cargo. El nombre de este joven era Eugenio López Rodea, fundador de la prestigiada marca Jumex. ¿Qué es lo que este joven estudiante haría para ser el fundador y llevar al éxito esta recién fundada empresa de jugos? Permanece al final del video, que en Farwell Investor te lo explicamos. Eugenio López, siendo un pequeño, destacó por su inteligencia y dedicación en el colegio, pero con una fábrica en casa, desde niño colaboraba en ella. Aprendió el negocio desde su inicio. Con el paso de los años se inclinó por el tema de ventas. En 1958 y con 16 años, López se encontraba estudiando el tercer grado de prevocacional en el Instituto Politécnico Nacional, cuando su padre, dada la demanda de trabajo en la marca, le pide que se involucre al 100% y termina por abandonar sus estudios. A finales de 1959, cuando Eugenio tenía 17 años, realiza un viaje a Europa acompañado de su padre, quien se caracterizaba por ser observador. Encontró una máquina para hacer jugos y néctares. Esta máquina llamó enormemente su atención y decidió comprarla. Pero su plan no fue hacer jugos, así que reunió a sus 4 hijos y les indicó que los 2 hermanos chicos se dedicarían 100% y heredarían la empresa La Costeña, que para ese momento iba en ascenso, y los mayores Jaime y Eugenio iniciarían con esta nueva empresa de jugos. El plan ya estaba hecho. Sin embargo, una tragedia tocaría a la familia: la inesperada y repentina muerte de su hermano Jaime en 1960. Con este terrible acontecimiento a cuestas, en 1961, con 19 años y 20 empleados, incluido el propio Eugenio, inicia operaciones en la Ciudad de México, empacadora de frutos y jugos Sociedad Anónima, lanzando al mercado una latita de 150 mililitros. Previo a esta gran inauguración, la familia estuvo haciendo pruebas con el zumo de fruta, enfrascándolo al vacío y probando su sabor tiempo después, hasta por fin decidirse en el proceso ideal que conservará el sabor de estos jugos. Los principales jugos fue el que contenía durazno, la cual tan solo tenía una etiqueta con la marca de Frugo. Este acontecimiento fue la manera del surgimiento de la importante y reconocida marca a nivel mundial, Jumex. Este inicio estuvo lleno de retos, pues la fruta tenía un tiempo muy limitado de vida por ser un producto perecedero. No contaban con toda la infraestructura necesaria para conservarla en refrigeración, así que tenían que trabajar contrarreloj en la fabricación, distribución y consumo del producto, en este caso, del néctar de durazno. Sin el capital necesario para la publicidad, el propio Eugenio realizaba demostraciones del producto en las ferias del hogar, evento que se caracteriza por su diversa oferta de productos para el hogar, además de ser una plataforma de negocios para los microempresarios, emprendedores del país y tiendas de autoservicio. Así transcurrieron los primeros 3 años con una empresa que no prosperaba. No era rentable. Sin embargo, Eugenio no desistió. Sabía que su producto era muy bueno, tenía mucha fe en su jugo, así que no se vencería tan fácilmente. Para ese entonces se había ganado buena reputación en su producto, y esta ya se encontraba a venta en consignación en la mayoría de las tiendas, no solo en la zona centro de la República. Este joven ya comenzaba a tener buenos ingresos de las ventas de jugos. Año 1964. Con 22 años López, y junto con los ahorros de 3 años, decide mudar la fábrica a Ecatepec, Estado de México.
Al registrar la marca, le cambió el nombre a Jumex, que es la fusión de las palabras jugos mexicanos, con el lema La Latita Azul. Mientras el hombre llegaba a la luna en 1969, con la misión Apolo de los Estados Unidos, Eugenio López, de 27 años, y su empresa Jumex aprovecharon bien este acontecimiento y lanzaron al mercado la imagen de un muñeco sentado en la lata de jugo, que salía como cohete hacia el espacio, y el eslogan: Jumex, la bebida del futuro. En 1974, dotaron de innovación tecnológica a la forma de empaque al utilizar una evaporadora, logrando un concentrado de fruta, para envasarlo en contenedores y poder almacenarlo. Sin duda fue un avance en la conservación de los productos perecederos. A los 37 años, Eugenio sabía que debía plasmar explícitamente la calidad de Jumex. La manera de hacerlo fue renovando su imagen, que es un árbol con diversas frutas y la compañía de una ardilla. Se crea un nuevo eslogan: Jumex, fruta fresca nada más. Esta nueva imagen brindó mayor naturalidad y posicionamiento a la marca. Año 1982, con 40 años, Eugenio López inicia proceso de expansión a Estados Unidos. Tuvo una excelente aceptación en el gusto de los consumidores, convirtiéndose en líderes de exportación de néctar en esa nación. Por aquella época, en México se vivía una crisis nacional y uno de sus principales rivales, la compañía Boeing, entraba en una crisis económica que desencadenó en una huelga que duró más de 1000 días, donde hubo un cambio de dueños y pasó a ser una cooperativa. Historia que puedes conocer en los videos de nuestro canal. En 1985 se construyó la planta séptica y se crearon nuevos productos infantiles y juveniles que acompañarían a la familia Jumex, como Chupi Fruit, Vida, Ami, Pau Pau. En 1987 se posicionó en el mercado mexicano con la frase Jumex, excelencia en calidad mundial. En la década de los 90 crece en infraestructura con 6 plantas en México, 4 en el Estado de México, 1 en Chihuahua y 1 en Mexicali. En esta época su único hijo, Eugenio López Alonso, quien es accionista mayoritario de la marca, hizo contribuciones importantes en el área de mercadotecnia de Jumex. Año 2007, innovan la lata botella, que es una lata resistente que posee la forma y practicidad de una botella. Además es biodegradable y reciclable. En el 2009, con 67 años, Eugenio apertura una planta en El Salvador, quien produce para el Caribe y Centroamérica, con una inversión de $20 millones. La marca tiene presencia mundial en más de 40 países. Grupo Jumex lo conforman más de 10 marcas: Jumex, Vida, Jumex Sport, Jumex Zero, Jumex Zero, entre otras. También la empresa hace alianzas con Té Arizona y bebida energética Monster. Congrega las compañías Frugosa, Botemex, Jugomex, Alijumex, Vilor Services Corporation, Vilor Services y Vilor Foods Inc. Produce jugo de fruta, néctares y bebidas refrescantes a base de 7 frutas: manzana, pera, guayaba, durazno, toronja, naranja y mango, así como bebidas energéticas. Increíblemente, el fundador Eugenio López, a sus 80 años, sigue al frente de su empresa. Reconoce que el éxito de Jumex se debe a su equipo de colaboradores que han sabido planear estrategias y al trabajo constante. Sus lemas son: no permitas que el miedo te cierre el mundo, y soldado que pierde el paso, se va a la cola. Frases valiosas que aquel joven adolescente
quien su padre le obligó a fundar su propia empresa de jugos, que ahora es un imperio en Latinoamérica. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Llegaron a la Ciudad de México en un rudimentario camión del transporte público. Se establecieron en uno de los barrios más populares de la ciudad para poner un negocio de baños públicos, donde ofrecían sus jabones hechos a mano. Tiempo más tarde, el negocio de baños públicos evoluciona a una fábrica de jabón que con el tiempo se convierte en la fábrica más grande de jabones de México. Esta es la historia de tres hermanos emprendedores provenientes de Jalisco. La historia del jabón Roma. Es propiedad de la reconocida fábrica mexicana de jabón, La Corona. Es conocida en la región por ser la pionera en el uso de productos amigables con el ambiente y libres de violencia animal en su fabricación. Este es el jabón que nace tras los hechos históricos de los ritos paganos que se llevaban a cabo en el río Tíber. Así es la amigable historia de Jabón Roma, el emperador de la limpieza. Dichos productos van desde mismos jabones, detergentes industriales, jabones cosméticos y de tocador, e incluso aceites vegetales comestibles, y que a la vez están marcados con el hito en la industria de los jabones. Quédate conmigo, ya que aquí te hablaré de una historia, por decir fabulosa. La historia de Jabón La Corona inicia de la siguiente manera. Año 1920, Ciudad de México. Un grupo de tres hermanos provincianos llegarían a Ciudad de México desde su natal Tepatitlán, Jalisco, con una maleta llena de sueños y con el objetivo claro de crear una fábrica de jabones. Sus nombres eran Esteban, Loreto y Daniel González Padilla. En los hermanos existía el sueño de satisfacer una demanda de jabones que en la etapa postrevolucionaria aún no estaba cubierta, ya que la oferta de los mismos era muy poca. Con una idea bien determinada, decidieron ubicarse en un lugar. De esta forma, su primera locación fue en el número 24 de la avenida Peralvillo, donde quedaban unos baños públicos que posteriormente serían abandonados, los que curiosamente se llamaban Baños La Corona, y donde por un tiempo trabajaron rentándolos. Fue precisamente en ese lugar donde nacería la fábrica. La gente a lo largo del tiempo dejaba de usarlos como baños y que a la postre pasarían a comprarles jabones. Un año más tarde, con el éxito que obtuvieron con la venta de jabones, lograron registrar el nombre de Jabones La Corona, un 3 de marzo de 1921. Ya el pequeño lugar donde se encontraban los baños se les estaba haciendo pequeño para lo que estaban generando, por lo que decidieron mudarse a una casa en la colonia de Maza. Teniendo aún más éxito de lo esperado, lograron generar el suficiente dinero para ir al siguiente nivel: fundar una planta a nombre de la empresa, con el objetivo de que su producción fuese a nivel nacional. A raíz de ello, en el año 1927, decidieron comprar un terreno en la Colonia del Rastro y allí crear una pequeña planta de jabones. Para estar a la altura de sus competidores, decidieron que sus distribuciones serían con un cuerpo motorizado, a diferencia de la habitual distribución por carretas, que era lo acostumbrado en la época. No cabe duda que estos hermanos eran emprendedores y ávidos a aprovechar las oportunidades. Rápidamente progresaban con sus negocios en la Ciudad de México. Con tan solo 10 años de haber aparecido en el mercado, ya por el año de 1930, la marca de jabones La Corona lideraba el mercado en ventas a nivel nacional. Esto debido a que tenía dos productos que eran un éxito entre las preferencias de las lavanderías y amas de casa, como lo eran los jabones Tepeyac y Foca. Poco a poco,
se fueron expandiendo en la colonia del Rastro, siendo la avenida Cualcomán testigo del crecimiento exponencial de la compañía. Para ese entonces, ya poseían un terreno, 6.800 metros cuadrados, y justo en 1948 se convirtieron en una corporación gigantesca para el comercio mexicano. En el año 1954 decidieron incursionar en la fabricación de detergentes y 2 años más tarde empezaron a producir su primera marca en este segmento, Doña Blanca, envasado en cuñetes de cartón, bolsas de papel y sacos de manta. Dinos si conoces algunos de estos jabones y cuáles usan en casa. Para entonces, tras el éxito que estaban obteniendo, una vez más, las instalaciones fueron insuficientes. En diciembre de 1957, Fábrica de Jabón La Corona adquirió 2 predios de 9.750 metros cada uno, ubicados en Jalostoc, Estado de México, en los límites de la Ciudad de México, con el municipio de Ecatepec. 10 años más tarde, entre 1967 y 1968, se adquieren los predios de Carlos B. Zetán, ahí mismo en Jalostoc. Para 1970, ya tenían 3 torres de secado de detergente y contaban con 12 unidades de reparto. ¿Por qué Jalostoc? Esta área se caracterizaba por ser barata, y ahí se establecieron otras empresas, y al cabo del tiempo, se industrializó esta zona. También adquirieron terrenos localizados al final de la calle Luis G. Sada, con una superficie de 5 hectáreas, utilizados al principio como depósito de chatarra. Así que los 3 hermanos, después de haber pasado por este exitoso camino y con estas amenidades detrás de su rumbo, la historia del célebre jabón Roma comienza a tomar forma. Habiendo aprendido lo que llevó a la marca La Corona al triunfo, sin dudar, debemos decir cuál fue el diamante de La Corona. Su máximo éxito llegaría a principios de la década de los años 60. Estamos hablando del detergente biodegradable Roma, siendo conocido por ser rendidor y económico, tal como decía su eslogan. Además, el diseño de su bolsa era muy común en las imágenes gráficas de los productos latinoamericanos, es decir, mostrando una imagen de la acción para lo que está diseñado el producto, con el fin de que la gente supiese qué era lo que estaba comprando. Como dato curioso, hay que entender que para aquel momento, los niveles de analfabetismo, tanto en México como en el resto del continente americano, eran bastante altos, a comparación de los tiempos actuales. Sin embargo, esta imagen gráfica tiene una clara inspiración a la caja de detergentes estadounidenses Brillo. Por otro lado, su tipografía representa unos rasgos tridimensionales típicos de los cómics de aquella época. Irónicamente, la protagonista del diseño es una mujer, donde se encuentra de forma sexista, siendo colocada realizando las labores domésticas. Esta lleva trenzas y sandalias, muy en sintonía con los estereotipos que se tenían de las clases bajas mexicanas. También está vestida de manera moderna, y su perfil pudiesen sugerir un parecido incluso al de las estrellas del cine de oro mexicano. La historia detrás del jabón Roma pasa por un cuento bastante peculiar, y es que Roma, Italia, es atravesada por un río bastante famoso, llamado el río Tíber, a los pies del monte Sapo. En la época del Imperio Romano, era común en ese río que la gente fuese a lavar la ropa y fuese allí, donde se descubrió de manera accidental la receta de jabones que conocemos hoy. Era habitual que en ese monte se realizaran diversos rituales paganos, que tenían que ver con sacrificios de animales. La grasa emanada de los mismos caía de los riscos del monte, donde se mezclaba con las cenizas y el suelo arcilloso, que con el agua generaba una reacción que lograba que la ropa se lavara más rápido, tal como su nombre indica. Una historia que explica la evolución en el área del lavado. Los jabones Roma fueron pioneros en el mundo, ya que fueron de las primeras marcas de jabones que utilizaron procedimientos que fueran amigables con el ambiente, plantas de tratamiento de aguas, así como incluir en la elaboración de sus productos materiales biodegradables que evitaran la contaminación del agua y de la piel. Fueron algunas de las aportaciones de jabón Roma al mercado. Estas aportaciones, además de ser amigables con el ambiente, no genera espumas, las cuales dificultan la dilución de oxígeno en el agua. También evita la toxicidad en la agricultura, al utilizar aguas con restos de detergentes. Además de los países de Latinoamérica, los jabones Roma
son solicitados en diversos continentes. Esto le da la categoría suficiente como uno de los mejores detergentes de todo el mundo. Asimismo, los detergentes La Roma son distribuidos en distintos países de Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, Corea, China y África. En la actualidad, la fábrica se encuentra más vigente que nunca en sus aspiraciones y los valores que la fundaron. Mantener el cuidado del medio ambiente, produciendo también un distintivo de calidad, ha sido su principal objetivo desde sus inicios. Es por eso que desde comienzos de siglo ha reportado para la revista Forbes un ahorro de más de 27.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera desde el 2002. Solamente en su fundación, 1920, reportaban haber ahorrado una cantidad de 206.387.000 decímetros cúbicos de madera, con la que se podrían hacer más de 252 millones de libros y 58.779 toneladas de residuos. Esta cantidad además representaría la cantidad de desechos diarios de unas 45.167.638 personas. Y luego de más de un siglo desde su fundación, los productos de la corona, entre ellos el legendario detergente Roma, se distribuyen en todo México a través de 17 centros de distribución, con una producción anual de alrededor de 1 millón de toneladas y presencia en más de 37 países, como se mencionó anteriormente. Hoy por hoy, Jabones Roma es un emblemático competidor de multinacionales como Ariel, de P&G o Persil, de Henkel, y no necesita ser renombrado en grandes comerciales televisivos, ya que por sí solo se ha ganado una posición en el mercado de la que muchas otras empresas quisieran gozar. ¿Te agradó la historia de Jabón La Corona? No olvides dejar tu comentario. Nos vemos en una próxima historia. Hasta pronto. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Casas Geo, de la gloria al fracaso. Pasó de ser la constructora favorita del gobierno de México, realizando cientos de fraccionamientos por todo el país en los años 2000, apoyado por el gobierno de Vicente Fox, a terminar en la ruina total, declararse en quiebra y salir de la bolsa de valores. Casas Geo fue la mayor constructora de viviendas de interés social de México por excelencia, enfocándose en un acuciante y gravísimo problema como es la falta de vivienda, generando soluciones habitacionales accesibles. Y con el apoyo del gobierno existente realizaron construcciones de viviendas en terrenos no aptos para la construcción, lo que trajo múltiples problemas, quejas de personas que sus casas se caían a pedazos. Esta es la historia de nepotismo, compadrazgo y corrupción que vivió una de las constructoras más grandes de México. Casas Geo era la compañía que atacaba a un sector desprotegido en México, la clase baja. Personas que les urge vivienda y son capaces de firmar lo que sea sin ver, para después tener deudas de millones de pesos a plazos de años que nunca verán el fin de su deuda. Principalmente a segmentos económicos más vulnerables, por lo tanto, los más numerosos. Es que este genio constructor estaba llamado a darle respuesta a uno de los problemas sociales más álgidos. Resulta que por allá de la década de los años 2000, en México se vivía una transición del gobierno del PRI al PAN, que al paso del tiempo no resultó ser ningún cambio. Vicente Fox era el presidente en turno que prometió llevar la vivienda a todo México y a todas las personas más desfavorables, sin saber que este tipo de discursos populares para ganarse al pueblo resultarían en un fiasco y en la quiebra de una de las constructoras más grandes de México.
Era simplemente maravilloso escuchar su eslogan: Casas Geo, cambia tu vida. Y vaya que la cambió. Casas Geo no solo vendía casas, vendía los mayores sueños y anhelos de las familias mexicanas de bajos recursos. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año 1973, Ciudad de México. Un joven llamado Luis Orbañanos, de 29 años, egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, trabaja en el proyecto de construcción del transporte colectivo Metro. Pero este joven siente en buena medida que este trabajo no es lo que lo apasiona, que su verdadera pasión son los negocios, gusto que heredó de su padre, el expresidente de Corpamex, Jorge Orbañanos, que viendo el potencial de su hijo decide regalarle 2 casas bien ubicadas en la ciudad para que las vendiera. Y así comenzó su propio sueño. Este arquitecto observó lo que nadie había visto antes: crear casas en forma masiva a un costo reducido, aplicando la ley de oro, haciendo más con menos, beneficiándose de la economía de escala. Así nació este emporio, Casas Geo. ¿Sabías que por aquella época, otro ingeniero hacía de las suyas en la construcción y fundó la mayor constructora de México? Su nombre era Bernardo Quintana Rioja. Nada más y nada menos que el fundador de ICA, empresa que construyó el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe y gran parte de las hidroeléctricas en todo México, que gracias a ellas llevan luz eléctrica a tu hogar. Pero Casas Geo apenas era un bebé en pañales. Su crecimiento fue moderado pero sostenido, ganándose a pulso una buena reputación. Contó con innumerables premios y galardones. Año 2000, Ciudad de México. Aparece un hecho que marcará el destino de la compañía y fabricar viviendas para siempre. Gana la presidencia Vicente Fox. Su esposa, la controversial política Marta María Sagún, es íntima amiga de Luis Orbañanos y sus socios. Estos ven esta conexión mágica como la oportunidad de sus vidas y comienzan convenciendo al talón de Aquiles del presidente Fox, su esposa. Le presentan un megaproyecto vanguardista y ambicioso que pudiera sacar bastante rédito político como económico. Nada que perder y mucho que ganar. Sagún es la que verdaderamente mueve los hilos del poder y comienzan dándole luz verde para edificar en forma masiva como si no hubiese mañana. Estos proyectos estaban respaldados por el Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, Infonavit, y otros entes gubernamentales, desatándose un verdadero frenesí por la construcción de viviendas y fraccionamientos nunca antes vistos en el país, cimentando el camino para otras desarrolladoras. En este sexenio, Casas Geo registró un crecimiento inusitado, meteórico, a la sombra del poder. Esto fue gasolina para el negocio, encontrando múltiples fuentes de ingresos como de bancos de la talla de BBVA Bancomer, Santander, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank y el Citibank, que estaban prestos a colaborar con la corporación a ojos cerrados. Fue la primera desarrolladora de vivienda que cotiza en la Bolsa de Valores de México. También la primera constructora mexicana en ingresar al mercado europeo a través del índice TIVEX. Toda una proeza en el mundo empresarial. Esto le permitió levantar extraordinarias sumas de dinero, llevando a sus directivos a la cúspide del sector empresarial. Los medios llegaron a calificarlo como los reyes Midas de la vivienda. Y como tales operaban hasta compraron un avión de lujo, un Bombardier, vestían diseñador, ostentaban relojes Rolex de edición limitada, autos de lujos, en el que recorrían el país en busca de su próximo gran desarrollo. Volaban desde Nueva York, Madrid, Londres, para reunirse con inversionistas globales que estaban locos para entrar en el negocio y no lo culpamos. Esta compañía rompía todos los récords estimados de crecimiento en ingresos. En sus tiempos de esplendor llegó a edificar hasta más de 50,000 viviendas por año. De hecho, Vicente Fox se ufanaba de tales logros. Todo esto era inédito, apalancados principalmente por el brazo del Estado con los ahorros de millones de trabajadores que cotizaban en Infonavit, apadrinados por Marta Sagún y su círculo cercano, que no eran más que las mafias que dominaban México, que según las investigaciones, la constructora pagaba el favor con jugosas donaciones a su fundación, Vamos México. En contraparte recibía numerosas concesiones y contratos leoninos, en terrenos de alto riesgo no aptos para vivienda y fraccionamientos,
además aislados de los centros de trabajos, con la falsa promesa de instalar nuevas líneas de transporte. Gran parte del presupuesto familiar se iban en pasaje, y para colmo se le condonaba los impuestos alegando que eran de interés social. ¿No te parece que es para sentarse a llorar? Al comenzar las lluvias, comenzó a aparecer la verdadera cara de la constructora. Edificaciones sin servicios básicos de cloacas, muchas sin luz, agua potable, empezaron a cuartearse, literalmente a caerse a pedazos debido a la mala calidad de los materiales, de la nula supervisión y lo peor, construir casas a diestra y siniestra sin ningún tipo de planificación. Incluso sus dueños terminaron abandonando las casas Geo, abandonando su único patrimonio. Muchos de los complejos urbanísticos se le llaman Chernóbil mexicano. Ahora son ocupados por delincuentes e indigentes que invadieron tales propiedades, tirando por el retrete todos los sueños de miles de mexicanos que confiaron en la desarrolladora y ahora se sienten estafados. La falta de servicio pasó a manos de la municipalidad, que tampoco quiere hacerse cargo por lo costoso de los proyectos, dejando a sus habitantes en orfandad, y que nadie responda es y seguirá siendo inaudito e incomprensible. Año 2013. Debido a los escándalos cada vez más elocuentes, entre los cuales se demostró que vendía las casas con un sobreprecio de hasta el 40% y una descarada red de ilícitos y tráfico de influencias, ningún gobierno o institución quería estar asociado con esta compañía y se le vino el mundo encima. Cayó por primera vez en impago y fue suspendida de la Bolsa Mexicana de Valores. También comenzaron a lloverle demandas privadas y colectivas. Comenzó a desmoronarse todo como un castillo de naipes. Año 2014. La compañía, en un intento desesperado, pide protección de la justicia. Entra en concurso mercantil para reestructurar la deuda, quedando Banorte como el principal acreedor, aportando una capitalización de 3,000 millones de pesos, la cual pretendía alcanzar construir 25,000 viviendas y sacar adelante 37 proyectos con una nueva directiva. Año 2018. Pasó lo inevitable. Las metas que se plantearon no fueron ni de cerca alcanzadas, lo cual le fue imposible generar efectivo y captar recursos suficientes. Se encendieron las alarmas de inmediato y Banorte levantó una demanda en contra de la constructora en razón del incumplimiento de sus obligaciones. Año 2019, 8 de marzo. El juez octavo de distrito en materia civil declara la quiebra definitiva de Casas Geo, y de esta manera concluye esta novela que da fin a una de las tramas de corrupción sin precedentes en el país, así como pone fin lo que hace 20 años parecía imposible: la quiebra de la constructora de interés social más grande de México y una de las más antiguas, que terminó desangrando a todo un país. Pero no solo se llevó por delante proveedores, acreedores y bancos, se llevó algo más importante: esperanzas, ilusiones de un futuro mejor para los trabajadores de bajos recursos, dejándole un golpe devastador a la confianza por parte de entes gubernamentales, así como ahuyenta constructoras que puedan apostar por el sector de viviendas de bajo costo. Las consecuencias son irreparables, que va más allá de lo económico y psicológico. Por eso es necesario tomar medidas ejemplarizantes para prevenir este tipo de prácticas, regulaciones más estrictas, crear mecanismos de protección para los trabajadores para evitar que estas situaciones se repitan. El flagelo de la corrupción en todas sus formas no es más que un cáncer que termina acabando con todo lo bueno que pueda tener un país, así como una ambición desmedida de los actuantes, al no ver que luego de la borrachera queda la resaca que muchas veces las pagan los que no tienen nada que ver con esto. ¿Recuerdas esta constructora? ¿Qué opinas? ¿Qué hubieses hecho tú distinto? Dime si conoces un fraccionamiento abandonado o que le falte uno de los servicios. ¿Qué opinas de la corrupción? Por favor, tu opinión es muy importante para nosotros, y si quieres saber más historias sobre estos temas, déjanoslo saber en los comentarios. Hasta un próximo video.